Hola a toda la gente del canal, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mashiro. Como ven, en esta ocasión toca hacer la respectiva reseña del manga nuevo de Panini, que es Yu-Gi-Oh!, que salió en preventa y su salida oficial es para el 16 de septiembre de este año 2020. Así que, pues vamos a empezar con la reseña. Durante su descubrimiento o a inicios de este siglo, nadie había podido completar el rompecabezas del milenio. Cuando Yugi, un joven que recibe maltrato en la escuela por parte de sus compañeros, lo resuelve, muestra de repente una personalidad bastante diferente y se convierte en el amo de los juegos. Y así es como comienzan los juegos de las sombras, donde se juzga el mal que prevalece en este mundo. Lo que les acabo de comentar en cuanto a la sinopsis de este manga es principalmente por el hecho de que yo creo que mucha gente, cuando empezaron a decir que iba a llegar Yu-Gi-Oh! Aquí a México, se fueron con la finta de que íbamos a conocer la historia que todos vimos en el anime, que es la famosísima parte del duelo de monstruos, que pues si somos honestos es lo más reconocido o por lo que principalmente se reconoce a Yu-Gi-Oh! Pero cabe recalcar que este manga tiene unos orígenes bastante diferentes y muy peculiares, ya que no empezamos con el duelo de monstruos ni nada por el estilo, no existen las cartas al principio de los primeros capítulos del manga. Son principalmente capítulos episódicos donde vemos a Yugi y a sus amigos, y tenemos también a lo que viene siendo obviamente a Atem, la contraparte de Yugi, el faraón, donde él empieza a realizar juegos de las sombras para poder resolver, por así decirlo de alguna manera un tanto macabra y oscura, si soy honesto, los acontecimientos o los problemas que pasan los protagonistas con pues, los villanos en cuestión. Que vemos una historia muy diferente a la que muchos conocimos cuando éramos niños, y yo me incluyo. Y realmente el manga Yu-Gi-Oh! Yo lo leí hace bastante tiempo, no todo obviamente, solamente los capítulos correspondientes a lo que les acabo solamente los capítulos correspondientes a lo que les acabo de mencionar, que es pues los orígenes en sí, como era al principio el manga, con juegos diferentes a lo que es el duelo de monstruos. Así que mucho ojo para la gente que quiera comprar el manga Yu-Gi-Oh!, no se vaya con la finta. Simplemente vamos a conocer una historia diferente al principio, y ya después más adelante con el pasar de los tomos vamos a ver la historia que todo el mundo conocemos, que viene siendo del anime. También como dato, existe una temporada que dentro del fandom de Yu-Gi-Oh! Se denomina como la temporada 0, que es una adaptación a lo mejor no tan fiel en algunos aspectos, pero bastante apegada a lo que es el manga original, y adapta, como les digo, los primeros capítulos del manga original. Pero en fin, bastante introducción, ahora sí vamos a ver a fondo el tomo. Como es costumbre, aquí enseguida les voy a poner las portadas de algunas ediciones del manga, que también, dicho sea de paso, solamente les voy a mostrar un pocas, que es la edición de Planeta de Agostini, una edición tailandesa, y obviamente la edición original, que es la japonesa. Si soy bastante honesto y realmente bastante agradecido, es el hecho de que también somos de los pocos países que tenemos la dicha de publicar, o de tener, mejor dicho, esta edición Bunko de lo que viene siendo Yu-Gi-Oh!, por el hecho de que, si bien el manga de Yugi sí se ha publicado en algunos otros países como en Estados Unidos, en Francia o en Italia, realmente ellos hasta el momento, o al menos en lo que yo he investigado, no han sacado una edición Bunko ni nada que se le parezca a lo que tenemos aquí en México o como los otros países que les acabo de mostrar. Así que es bastante interesante y bastante bueno el hecho de que tengamos esta edición. Me siento, al menos yo, bastante afortunado. Vamos a ver las diferencias en cuanto a la edición comparada con la japonesa, y realmente sí son algo notorias y nos ponemos bastante quisquillosos. Y vemos que la japonesa, los caracteres vienen acá en la parte izquierda del formato vertical, cosa que obviamente se tiene que adaptar aquí por el formato occidental de lectura que tenemos nosotros de este lado del mundo. Así que probablemente, les digo, solamente son cositas bastante quisquillosas las que les voy a mencionar. Igualmente también el número del tomo, que lo tenemos acá de este lado, que es un círculo con el número 1, y pues también con el título que viene siendo Yu-Gi-Oh! De este lado tenemos en la edición japonesa los caracteres con el nombre del autor, que es Kazuki Takahashi, pero bueno, acá lo tenemos en la parte de arriba. Así que les digo, solamente son detalles bastante quisquillosos o diseño gráfico, pero más que nada son de adaptación por el hecho también del sentido de lectura y bastantes otros aspectos que tenemos acá. Pero realmente no es nada del otro mundo, les digo, son solamente cositas que si te pones así muy centrado en ver los detalles y diferencias, pues te das cuenta, pero realmente no afecta nada en cuanto a la edición ni la portada, si soy bastante honesto. Creo que el único pero que le podría poner comparado con la edición japonesa vendría siendo en cuanto a la elección tipográfica del título, ya que si bien no se me hace mal, se me hace sencilla, algo se puede decir similar o algo emulada a lo que viene siendo la edición japonesa, realmente no estoy del todo conforme en cuanto al título, se me hace bastante simple. No sé cómo lo vean ustedes, pero bueno, yo como diseñador gráfico me hubiera gustado que le hicieran un poco más tematizada, como la portada que les mostré de Planeta de Agostini, que al menos pusieron un poco de esfuerzo y le pusieron el ojo de los artículos del milenio. Pero en fin, igualmente no es una portada mala, me parece bastante bien. Aún así la japonesa, como ven, puede ser bastante sencilla, así que también la edición de Panini trata de asemejar eso, ser sencilla, sin tantas cosas en portada.
Vamos ahora a ver el lomo, y aquí es donde sí difiere bastante en cuanto a la edición japonesa. Lo que viene siendo principalmente el hecho de que en la japonesa el lomo es todo negro, y aquí vemos que es blanco. Y también tiene la miniatura con Yugi y con Atem, cosa que en la edición japonesa no está. Es más minimalista, por así decirlo, más sencilla, como les vengo mencionando, igual que la portada. Solamente tiene también el nombre del autor, el número del tomo, obviamente el título de manga, que es Yu-Gi-Oh! Y nada más, bastante sencilla. Nos vamos también en la contraportada, que también tiene algunas cuantas diferencias a comparación de la japonesa, que realmente pues, no son muchas. Acá que pusieron esta franja, igualmente tematizada con el ojo del milenio y algunos otros acabados simulando algunos tipos de texturas o patrones egipcios, por así decirlo. Como vemos en la edición japonesa, tiene algo diferente, que acá está acomodado el título y que también atrás del título viene también como tipo marca de agua el rompecabezas del milenio, cosa que aquí, como les menciono, no está. Decidieron optar por un diseño diferente, algo distinto. Igualmente también acá tenemos el número 1 del tomo, la edición japonesa, pero bueno, aún así todo se trata de mover y se puede ver cómo se localiza ahora este lado en la edición de Panini a comparación de la japonesa. Siendo honestos, tampoco me molesta ni nada por el estilo, viene siendo también una especie de adaptación en cuanto a la edición. Así que tampoco se me hace mala la contraportada si la comparamos con la japonesa. Tiene también su diseño y su acabado bastante bonito. Tenemos también acá en la parte de atrás, que es para mayores de 13 años, con un precio de 199 pesos por tomo. Como es costumbre en las nuevas licencias y ediciones de Panini, este tomo cuenta con una sobrecubierta, así que vamos a quitársela al tomo. Vemos en esta ocasión las solapas de la sobrecubierta, y aquí es decir que difiere también muchísimo en cuanto a la edición japonesa, pero aquí el detalle es que me gusta más y pienso que supera mucho la edición original, por el hecho de que la japonesa simplemente, como ven en pantalla, es blanca. Tiene también obviamente el perfil o lo que viene siendo como el resumen de la vida de Kazuki Takahashi en cuanto a su trabajo y la obra de Yu-Gi-Oh, etc. Panini se tomó la libertad creativa en, como les digo, bastante buena y muy bonito. De hecho, el acabado, como ven, tiene una tinta tipo dorada y le da un acabado bastante bien. Otro aspecto a resaltar bastante interesante y muy bueno con la edición de Panini comparado con la japonesa es el hecho de que aquí en la portada interior tenemos el título del manga y obviamente el autor, pero igualmente seguimos con esta tinta dorada. Tenemos también el lomo, que es igual que en la sobrecubierta, solamente que igualmente con tinta dorada. Tenemos también la contraportada con la misma franja que la sobrecubierta sobre una tinta dorada. Y aquí vemos también en pantalla como es la edición japonesa, solamente es blanca, bastante simple, con algunos caracteres, textos. Es una edición muy bonita que nos está trayendo Panini con esos acabados tan especiales y tan interesantes. Bien, Panini pudo haber solamente hecho eso para ahorrarse en costos una portada interior blanca, igualmente que en la japonesa, pero no. Aquí ellos decidieron traernos una portada contraportada y también, como no, un lomo con una tinta dorada con bastantes acabados especiales muy bonitos. En cuanto al grosor de la sobrecubierta, me parece bastante bueno. Es ligeramente más grueso que algunos tomos que ya ha traído Panini, así que no veo que se llegue a estropear ni nada por el estilo. A lo mejor el único pero que le pongo es el hecho de que, por ejemplo, aquí mi sobrecubierta en el interior viene un poco manchada por lo que viene siendo la tinta del tomo. Pero creo que vendría siendo el único defecto, y realmente esto suele pasar en muchos mangas que usan sobrecubierta, que la tinta con el tiempo se va impregnando en la sobrecubierta. También cabe decir que el acabado de la portada es mate, no es glossy, así que también me parece una portada bastante bonita, porque soy fan de los acabados mate. Ya he visto los aspectos exteriores en cuanto a portada, edición, etc. Vamos a proceder a abrir el tomo para ver qué es lo que más tiene. Y nos vamos primeramente con esta postal con un hot stamping, también en dorado, bastante bueno y muy bonito, que también la edición japonesa lo tiene. Que aquí tenemos a Yugi, al mago oscuro y a la maga oscura, con el título que viene siendo The Magician, que si algunos han visto Jojo's Bizarre Adventure, al menos la parte 3, que es Star Wars Crusaders, nos vamos a recordar bastante las cartas del tarot que se utilizaba para definir algunos stands. Pues bueno, aquí cada tomo de Yu-Gi-Oh! Del 1 al 22 vamos a tener al principio una carta del tarot, que en este caso pues es este, que es The Magician, el mago. La única diferencia que noté es que la edición japonesa tiene aquí a los laterales lo que viene siendo una llave, creo que se llama la llave de la vida, que es una llave egipcia, un icono bastante importante dentro de la cultura de ellos. No sé por qué Panini no se las habrá puesto, no sé si por el hecho del recorte o por lo que viene siendo el rebase, a lo mejor no les alcanza el espacio. En la parte de atrás de esta postal o carta del tarot, como lo quieran decir, tenemos también acá el ojo de los artículos del milenio con algunos escarabajos, algunos también texturas referentes a lo que viene siendo la cultura egipcia, igualmente bastante tematizado, como les vengo diciendo, en cuanto al aspecto del contexto de la historia. Tenemos la página de presentación que también viene como Yu-Gi-Oh! Con el título.
Y aquí vemos los capítulos, que viene del capítulo número 1 al capítulo número 12. Y tenemos unos cuantos extras al final, que nos habla también sobre la historia y vida de Kazuki Takahashi, sobre la historia de Yu-Gi-Oh! Y algunos otros aspectos interesantes del autor. Iniciamos con una página escala grises, que recordemos, este manga fue de la Shonen Jump, se publicaba semanalmente en su momento. No tenemos páginas a color, solo tenemos páginas a escalas de grises. En cuanto a la calidad del papel de este tomo, me parece bastante buena. Son hojas blancas, como ya viene siendo costumbre en algunas ediciones de Panini. Eso sí, no es tan gruesa la hoja, pero igualmente, al menos durante toda mi lectura de este tomo, no noté que se transparentara bastante. Tal vez en algunas páginas sí, pero en algunas otras no. Pero igualmente eso no impidió que disfrutara bastante bien de la lectura de este tomo, así que fue bastante ameno poderlo leer de principio a fin. Si bien es un tomo bastante grueso por el hecho de tener más de 200 páginas y ser pues similar a una edición Bunko en cuanto a cantidad, no tuve casi ningún problema al momento de leer el tomo. Realmente durante toda mi lectura fue bastante cómoda. Tal vez al final, durante los últimos capítulos, las últimas páginas, tenía que verme obligado a forzar un poquito el tomo para poder abrirlo y leer los diálogos que están pegados aquí cerca del lomo. Pero realmente en su mayoría lo pude disfrutar bastante bien, sin ningún problema. En cuanto a la traducción me pareció bastante buena, muy excelente, la verdad, para ser honesto. Lo que sí es que para ser un manga shonen de la época, siendo relativamente viejo, por así decirlo, tiene muchísimo texto, así que a lo mejor se puede volver un poquito pesado para algunas personas andar leyendo tantos diálogos. Pero eso se debe principalmente a que muchos capítulos son autoconclusivos, así que por eso, por ejemplo, vemos acá esta página que tiene muchísimo texto en cuanto a diálogo. Eso es lo que pasa cuando los capítulos son autoconclusivos. El autor trata de dar la mayor información para poder acabar la trama en un solo capítulo. Algo que yo tenía en cuanto a duda de la traducción era si se iban a utilizar los nombres japoneses originales o los nombres que utilizó 4Kids en su traducción del anime. Y al final, pues ya con ese tomo me di la grata sorpresa, que estoy bastante contento que se han dejado los nombres originales japoneses. ¿A qué me refiero? Pues Tea aquí es Ansu, como es su nombre original japonés. Yugi se queda como Yugi. Yoi pasa a ser Yunuichi, como su nombre japonés. Y Tristán aquí pasa a llamarse Honda. Así que eso me parece bastante bueno que se haya conservado. A lo mejor algunas personas se van a sentir no muy familiarizadas por ese aspecto, pero en lo personal yo creo que con el tiempo uno se va acostumbrando. Realmente yo no tuve ningún problema seguir leyendo el manga con los nombres originales japoneses. Algo interesante, lo que les mencioné en cuanto a los extras, es que por ejemplo ya después de haber leído las dos partes del duelo de monstruos cuando aparece Kaiba, al momento de terminar el capítulo vemos acá que viene como una especie de extra, como les digo, que se llama las cartas del juego de Yu-Gi-Oh! Donde aquí pues nos habla sobre el juego de monstruos, un poco también sobre la relación de las cartas del tarot. También después de otro capítulo más tenemos las cartas del juego de Yu-Gi-Oh! Parte 2, que seguimos hablando de lo que les mencioné al principio también, que es de las 22 cartas del tarot que van a aparecer durante los 22 tomos de Yu-Gi-Oh! Que se van publicando aquí en México. Y al finalizar también el tomo, seguimos con las cartas del juego de Yu-Gi-Oh! Parte 3, donde seguimos hablando sobre las cartas del tarot y también pues qué onda con todo este fandom o todo este gusto por el duelo de monstruos que se ha visto pues bastante esparcido por todo el mundo. Estos tipos de extras te ayudan mucho para tener un poco de contexto sobre la historia, por qué algunas cosas, así que son bastante interesantes, al menos pienso yo, para los tomos. Y seguimos con un pequeño epílogo donde se nos habla otra vez sobre la obra, sobre cómo se concibió la idea. La traducción en sí sigue siendo por parte de Daruma, solamente que aquí hay un error pues bastante, pienso yo, importante por el hecho de que no se le dio pues el trabajo a quien corresponde en cuanto a traducción, porque aquí tenemos que lo tradujo Marta E. Gallego, pero realmente la persona encargada y quien tradujo originalmente este tomo fue Antonio Valdés, que es un mexicano que trabaja con Daruma. Me parece bastante feo que no hayan puesto los créditos como corresponde por el trabajo de la persona, pero bueno, en fin, espero que ya en los siguientes tomos sí venga con el nombre de la persona que tradujo este tomo. También cabe recalcar que este tomo en su primera edición cuenta con un marcapáginas o un separador. En resumen, ¿qué se puede decir sobre esta edición de Yu-Gi-Oh? Pues bastante buena, muy excelente, la verdad me parece muy bonita la edición y por el precio de 199 pesos me parece hasta una ganga, algo, pues no diría que regalado, pero sí una oferta o un precio bastante bueno, muy competitivo, siendo muy honesto. ¿Por qué digo esto? Pues por todos los aspectos que les mostré. Es una edición similar a una Bunko, una adaptación un poco más grande, con muchísimas páginas a color, más de 200 páginas, con acabados especiales, metalizados, un hot stamping con una carta,
Así que les digo, tiene bastantes aspectos muy muy bonitos comparado con la edición japonesa, que incluso, si soy bastante honesto y sin temor a decirlo, supera con creces a la edición japonesa en bastantes aspectos. Si bien también, como les mostré durante el video, hay bastantes diferencias significativas para algunos, a lo mejor para otros no tanto. Yo quedé muy fascinado con esta edición, y más cuando Panini subió a sus redes un previo de cómo iba a ser este manga, este primer tomo. Así que bastante agradecido. Les recuerdo nuevamente por el hecho de que somos de los pocos países que tenemos el privilegio de tener esta edición de Yu-Gi-Oh, que es una edición Bunko, o al menos esta edición que es similar a la edición Bunko. El único pero que sí le pongo es la periodicidad de este manga, ya que es un manga bimestral, pero es un manga bimestral con 22 tomos, así que nos va a tomar un poco más de 4 años acabar esta serie. Pero en fin, aquí queda la reseña. Espero que les haya gustado, que se hayan animado a darle una oportunidad a este tomo de Yu-Gi-Oh, que nuevamente les digo vale muchísimo la pena. Y bueno, ya para terminar les dejo en pantalla mis redes sociales, que viene siendo mi Instagram, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ya saben, yo soy Mashiro y nos vemos.